Bueno, muchachos, comenzamos con la implementación simple, ¿cierto? La implementación simple es básicamente que la declaración de clase tiene toda la información que se necesita. Es decir, en la declaración de clase yo voy a meter todo: nombre, superclase y los métodos. Esta implementación simple, que es utilizada en C++, la implementación interna, ¿sí? Esta implementación simple, todo se concentra en la clase, en la memoria. ¿Sí? Cuando usted declara una clase, todas las informaciones pasan a memoria. Y a partir de esa información es generados los objetos. Por lo tanto, se representarán las clases y sus métodos por sus declaraciones. Entonces, ¿qué vamos a meter? Vamos a meter lo que es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase tiene un ¿qué? Un nombre, class name, superclass name, que es el nombre del papá, file IDs, que es los IDs, o sea, los campos, y tenemos las declaraciones de métodos. Entonces, muchachos, implementación simple, todo está concentrado en las clases, ¿sí? Ahora, ¿qué más declaramos acá? Correcto. Ahí hicimos un data, en primer paso, hicimos un data type, ¿cierto? Que es las clases. Número 2, hicimos un data type ¿para qué? Para los métodos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener un repositorio global de clases. Va a ser una variable global que va a ser el ambiente de clases. El ambiente de clases que tiene, básicamente tiene una lista de clases, ¿sí? En esa lista de clases, pues ustedes tienen todos sus data types, ¿listo? Y yo en ese ambiente de clases es donde yo me muevo, ¿listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien? Bien. Entonces, tenemos este procedimiento lookup class. ¿Qué pasa? Yo voy a buscar dentro del ambiente de clases alguna clase por su nombre. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Entonces, voy a buscar en dónde. En el ambiente de clases, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar dentro de qué. Esto es un extractor, ¿no? De la declaración de clases, sáqueme el nombre. Eso es un extractor, eso no tiene mayor gracia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y compárelo con quién. Con el nombre. Entonces él empieza, eso es una lista. Entonces examina el primero de la lista. El nombre de la clase es lo que ando buscando. Sí, devuélvame eso. Si no, busque en el siguiente. Y si no encuentras que llega a este caso, que no está declarado, o sea, usted está tratando de usar una clase que no está declarada, por lo tanto, le da un error. ¿Sí? Entonces, muchachos, resumiendo, primero, en la implementación simple todo está concentrado alrededor de las clases, ¿sí? Entonces las clases contienen toda la información. Segundo, tenemos un ambiente global de clases, que es una variable global, ¿sí? Y tercero, ¿qué más tenemos? Tenemos esta función. Bueno, lo que toca hacer básicamente esta función realmente, como está implementada, no tiene importancia, es que cuando yo necesito buscar una clase, ¿dónde yo la busco? ¿Las clases dónde están? En la variable global, ¿cierto? En la variable global, entonces yo la busco y si la encuentro, pues la devuelvo y ya, ¿sí? Devuelvo ese data type, esa estructura, ¿listo? Ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo representamos los objetos en esta implementación? Un objeto es una lista de partes. Dado que, muchachos, ¿por qué es una lista de partes? ¿Sí? ¿Por qué es una lista de partes? ¿Por qué se le llama lista de partes? Porque las clases tienen todo. Entonces yo lo que hago es extraer, hacer una conexión con la información. Entonces realmente el objeto no tiene la información, sino que tiene referencias hacia dónde. Hacia las clases que él utiliza, ¿sí? Entonces, cada parte consiste en el nombre de la clase y un vector que mantiene el estado de la clase. Básicamente, ¿sí? Como la información está en la clase, básicamente, ¿qué va a tener el objeto? Va a tener la clase, el nombre, y va a tener un vector que va a decir cuáles son los valores de los diferentes campos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, miren este ejemplo. Vamos a tener esta clase, ¿cierto? Clase C1,
Ahí está bien. Luego, clase C2 que extiende de C1 y luego clase C3 que extiende de C2. Entonces, muchachos, observen acá. Ah, sí, qué bobito. Gracias. No, pues usted no, yo. ¿Por qué me manda? ¿Sí? No, sí, tienen razón. Entonces acá, sí tienes toda la razón. Entonces O3, bueno, perfecto. Entonces observa que cuando yo hago inicializáis, X y Z, ¿qué valores toman? 31 y 32. Observen. Entonces O3, ¿qué partes contiene? Entonces contiene una parte que es C3, que contiene el estado de X y Z. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la otra parte? Como esto de quién extiende. De C2. Y vamos a ejecutar, ¿quién? Si eso no está así, ¿qué valores van a tomar aquí? 0, correcto. ¿Por qué? Porque no están instanciados. Muy bien, muchachos. Hoy sí están atentos. Eso me gusta. Entonces, super initializate. Y en C2, ¿a quién ejecutamos? Y igual a 22, ¿cierto? Observenlo acá. Y miren qué este hace. Otro super. Cuidado en el parcial porque a mí se me puede olvidar algún super inicializate. Entonces, eso ya lo arriba de 0. ¿Sí? Entonces, 11 y 12. ¿Sí? 11 y 12. Observen. Entonces, muchachos, esa es la representación de objetos simples. ¿Por qué? Porque la clase tiene toda la información. Pero ¿eso qué implica? Todo lo tengo que buscar ¿en dónde? En la clase, ¿cierto? Esto es eficiente en memoria, pero es un poquitico costoso en procesamiento. Ya vamos a ver la implementación de objetos planos, que es la que usa Java, que es más sencillo, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, lo primero, ¿cómo funciona esto? Esto va a tener 3 partes. Como tiene una herencia de 3, C3, C2, C1. Entonces, la parte más alta de la representación tiene la jerarquía más baja. ¿Cuál es la jerarquía más baja? C3, luego C2, luego C1, ¿cierto? Perdón. Y este es, básicamente, la parte. ¿Sí? ¿Qué es una parte? Pues va a tener el nombre de la clase y ¿qué más va a tener? El vector que representa el estado actual del objeto. ¿Sí? Un objeto es eso. Entonces, para construir un objeto, ¿qué se construye? Una, ¿qué? Lista de partes, dado que un nombre de clase. Entonces, ¿cuántas partes tiene un objeto? ¿Y de qué depende? De la jerarquía, ¿cierto? De las clases. O sea, si fuera C4, C3, C2, C1, ¿cuántas partes tendría? 4. 4. Una para C4, C3, C2 y C1. Si solo es C1, una sola. ¿Sí? Entonces, son cosas que deben tener presentes. Si el nombre es object, ¿cierto? Se sabe entonces que ha llegado el tope de la herencia y no hay más parte a construir. ¿Qué quiere decir? Él empieza a explorar. C3, C2, C1. ¿Y el C1 con quién se topa? Con object. La representación de object es una lista vacía. Ya, pare de contar. ¿Sí? De lo contrario, bueno, se encuentra la declaración de clase correspondiente a nombre de clase dado, se recorre una lista cuya es su primer elemento de la primera parte, cuya cola es obtenida siendo llamado recursivo superclase. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, esto es para crear un nuevo objeto. ¿Cómo funciona? Si estamos en object, ¿qué pasa? Una lista. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos, miren acá, el nombre de la, buscamos el nombre de la clase en donde, este lookup, ¿qué hace? El nombre que le pasó, pero ¿en dónde? En el ambiente global, o la variable que guarda todas las clases. Entonces él empieza a buscar. Entonces, primero, si yo soy de C3, busca C3 ¿en dónde? En el ambiente global de clases. De eso, ¿qué les trae? Les trae el nombre de ¿quién? De su padre. Entonces yo hago make first path, ¿cierto? Con desde ahorita vamos a ver qué es make first path. ¿Listo? Y luego hace ¿quién? Un nuevo object ¿con quién? Con el padre. ¿Y el padre de dónde lo saca? De la clase que encontró. ¿Sí? Recuerden que en objetos simples toda la información está en la clase. ¿Sí? Recuerden eso.
Entonces, ¿y qué hace MakeFirstPart? ¿Qué crea? Una parte de la clase les trae el nombre y les trae, ¿qué hace aquí con esto, muchachos? ¿Qué está haciendo? Está creando un vector vacío, ¿cierto? Con ceros. ¿Qué tamaño? El tamaño de los files, ¿sí? De la lista de files, ¿sí? ¿Sí recuerdan acá? ¿Cuántos files tiene? 2. Entonces busca en la clase cuántos files hay. Entonces, no, que hay 2. Listo, yo creo un vector de tamaño 2. Que el primer elemento me va a representar a X y el otro me va a representar a Z, ¿sí? Bien. Entonces, el procedimiento find method and apply se busca en las clases, bueno, a través de la cadena de herencia hasta que una clase declare el método sea igual al nombre acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ejecutar un método ya en esta parte. Muchachos, claros cómo qué es lo que pasó primero, qué se hizo primero en esta representación. Esta representación, ¿qué característica tiene? Primero, ¿en qué está basada? En las clases, ¿cierto? Está centrada en las clases. Las clases tienen toda la información. El objeto, por lo tanto, ¿qué es? Es una lista de las partes. Las partes, ¿qué información tienen? El nombre y el estado. Y el estado es un vector de tamaño files de cada clase. Y recuerden que un objeto es una lista de partes de acuerdo a la cadena de herencia que hay, ¿sí? Eso se va explorando hasta que llega a object. Ahora, con respecto a cómo se manejan las clases en general, ¿dónde se almacenan? Ambiente no. Es una variable, es distinto. Una variable global, es distinto a ambiente. Porque una variable global es interno en Scheme, el ambiente es a nivel del interpretador. Es distinto. O sea, la variable global es a nivel de abajo de Scheme. ¿Sí? Tengan cuidado con esa. Porque si usted me dice en el parcial que yo podría preguntar teórico, ¿dónde están almacenados los ambientes ATA? Entonces usted me dice, no, que están almacenados en el ambiente, pues, o sea, yo entiendo que usted sabe, pero con la palabra que me dijo está mal. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿y qué más se hace? Se crea una función que llama look class, que hace eso, busca la clase en dónde, en la lista, en la variable global. Yo le llamo ambiente de clase, pero bueno, llamémosle variable global. Sí, se confunde. Yo le llamo ambiente de clases, pero sí, tiene razón, llamémosle variable global. ¿Sí? No es que usted dice ambiente solo, o se dice ambiente de clases, ambiente de clases. Hay que tener cuidado con los términos, que es confuso. Entonces, muchachos, para construir un objeto que yo hago, miro qué clase, ¿cierto? Exploro esa clase, le saco el nombre, le saco el tamaño de los campos y ¿qué hago? Pues creo una parte que tiene el nombre de la clase y un vector vacío que tiene tamaño de los files, ¿sí? Para poder almacenar el estado. Recuerden que las partes almacenan el estado. Bien, muchachos, ¿qué pasa con este? Find method and apply. Buscan la cadena a través de la cadena de herencia hasta que se encuentre una clase que declare qué. O sea, básicamente empieza desde la clase más abajo hasta la clase más arriba buscando el método, hasta que lo encuentre. Si no lo encuentra, pues debe lanzar un error. Ahora, cuando esto sucede, se hace un llamado a quién. Apply method con la declaración, el nombre de la clase huésped, el quién. ¿Quién es el self? El estancia y los argumentos que hemos enviado. Observen. Find method and apply. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un método, nombre de método, vamos a tener una clase host, vamos a tener el self. ¿Quién es el self? La instancia del objeto y los argumentos. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, si el hostname es igual a, o sea, hostname es el nombre de la clase. Aquí le pusieron hostname porque les dio la gana. Y el name es el nombre del método, correcto. Entonces, primera pregunta, si estoy parado en object, ¿qué pasa? Pues sí, no está. Pues sí, no existe. Entonces, no existe el método. Y luego, muchachos, ¿qué hacemos? Buscamos, miren acá. ¿Qué creen que hacen aquí?
busca el método, ¿cierto? Dentro de la clase. Si el método está dentro de la clase, devuelve el método. Si no, devuelve nulo. ¿Sí? Entonces, por eso aquí pregunta, ¿es un método lo que encontraste? Si es un método, ¿qué hace? Hágale, ejecútelo. Si no, ¿dónde lo busco? En la superclase. Entonces, esta función de acá lo que hace es buscar dentro de la lista de métodos de la clase. Si lo encuentra, devuelve el método. Entonces ahí se pregunta, ¿eres un método? Y si no, la segunda opción es que sea una lista vacía. Cuando devuelve una lista vacía significa que no la encontré. Si no la encontraste, no búsquelo donde mi papá porque yo no sé, aquí no está. Yo lo que está haciendo acá, que ejecuta esta misma. ¿Sí? Búscalo dentro de mi papá porque aquí no está, búscalo con mi padre. El nombre del método. Sí, o sea, él solo hace la búsqueda en la clase actual. Si no lo encuentra, lo busca, vuelve a repetir todo. ¿En cuál? Sí, correcto. Él busca hasta que llega a Object y en Object ya falla. Y si lo encuentra, pues devuelve el método, que es lo que están haciendo acá. Si devuelve el método, ¿qué hace? ¿Hace? Muchachos, ¿qué hace acá? Aplica el método, ¿cierto? Entonces, para aplicar un método, se debe ejecutar el cuerpo del método en un ambiente sobre el cual esté ligada al valor apropiado. Es decir, vamos a crear un ambiente donde los valores donde los parámetros del método tienen valores, donde el self está definido. El self, recuerden que el self es una variable interna, es una palabra reservada y también está el super, % super, ¿sí? Que es lo que van a hacer acá. Bueno, pero por ahora voy a mostrarles no, todavía falta una cosita. No, tengo que mostrarles. Bueno, igual no importa. Ahorita les muestro Esto es lo que me interesa mostrar. Esta es la ejecución de un método cualquiera. Observen acá. Este es el ambiente. ¿Sí lo ven acá? Entonces, muchachos, cuando yo ejecuto algo, vamos a tener % super, que es la clase padre. ¿Quién es el self? El self es una lista de partes. Este es el ambiente común y silvestre que hemos manejado. ¿Vale? ¿Hay problema con eso? Eso es el ambiente normal, eso no tiene nada de raro. Este es el ambiente común y silvestre que hemos manejado. ¿Sí? El que tiene el extendido, el que tiene el vacío, el extendido recursivo. Eso no tiene nada de ratio. Ahora, cuando ejecutamos un método, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Se va a generar ¿qué se genera? Un ambiente. Cuando ustedes ejecutan un método, es un procedimiento, ¿qué tiene que generar? Un ambiente. ¿El ambiente que va a tener? Va a tener el super, que es el padre de donde yo estoy parado. Va a tener también el self y el IV, ¿qué serían? Los parámetros, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Este self, ¿qué contiene? La lista de partes. ¿Correcto? Esta es la lista de partes. ¿Y este es el objeto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es una lista de partes, ese es el objeto. ¿Por qué? Porque el mismo método en su ambiente va a tener el self. Y el self es el mismo objeto que estamos instanciando. ¿Bien? Bien, muchachos. Ya aquí, ¿cierto? Esperen, yo veo algo. Sí, ya, esperen, yo miro algo, No, porque este es el ambiente que extiende. Ah, sí, va actualizando las variables, ¿listo? No tiene más ciencia allí. Recuerden que estamos trabajando con asignación, ¿no? No tiene mayor gracia. Ahí sí son actualizaciones de variables, ¿sí? O sea, básicamente que esto es ¿qué? ¿Qué es esto? Tarjetas indirectos. Ay, Dios. Bueno, muchachos, en fin. Bien, entonces por acá hay una cosa que quiero mostrarles. Por ejemplo, si ejecutas en M1 de 7,8, entonces los campos visibles desde el método 1 son aquellos que comienzan desde la parte O3 que corresponde al método 1 de la clase C2. Ya les explico.
Miren acá, es que todo este ejemplo basa en esto. Miren acá, vamos a ejecutar M1. Estamos aquí, ¿listo? ¿Listo? Estamos en M1. Entonces miren lo que va a pasar. M1 está en C3. M1 está en C2. Sí. Entonces, muchachos, ¿quiénes son los visibles para ese método? Los campos. Sería Y y X y Y. ¿Listo? Y de C2, X y Y de C1. Entonces acá, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo ejecute un método de acuerdo a cierta clase, yo necesito saber cuáles son los campos que son visibles. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo dijera que todo es visible? ¿Estaría bien? Exactamente, podría tener problemas de inconsistencias. ¿Por qué? Porque si yo estoy ejecutando un método de C2, los campos de C3 no deben ser visibles. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Para no tenerse que, o sea, para no hacer más proceso, ¿yo qué hago? Yo básicamente creo una vista del objeto. Una vista del objeto es muy sencilla. Si yo estoy parado aquí en C2, por ejemplo, la vista del objeto, ¿cuál debería de ser? ¿Ya? O sea, él solo coge las partes que necesito. ¿Ya? Solo las partes que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo modifico cosas, por ejemplo, si pregunto por X y X está definido en C3, pero realmente estoy tratando de modificar X de C2, ¿qué pasa ahí? Van a haber inconsistencias, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace este biomass. Básicamente, lo que hace es tomar las partes desde la clase que yo necesito hacia final. ¿Ya? Eso es una lista de partes, una vista. ¿Ya? Sí. No son clases. O sea, porque es que en este, recuerden que las clases están en una variable global por allá. ¿Sí? Lo que hace el objeto es básicamente tener la información de qué clase tiene y el estado. ¿Cierto? El estado. Eso es todo lo que tiene el objeto. El objeto no tiene nada más. ¿Sí me sigues allí? Ahora, lo que pasa es que si yo voy a ejecutar un método, el método empieza a buscarse desde la clase más abajo. Por ejemplo, CNO3 M2. ¿Sí? Entonces, O3 ¿en qué clase está declarado? De acuerdo a estas diapositivas. En C3, ¿no? Si el método está en C3, listo, yo ejecuto. Pero si el método está en C2 y yo pregunto por X, ¿a qué X debería referirse? De C2 para arriba, ¿cierto? Si hay una X en C3 y se modifica desde C2, es inconsistente. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Se crea una vista. Básicamente se toman las partes desde la clase que yo estoy hacia atrás. Eso es lo que están haciendo acá. Pues sí, las que no son visibles, porque es que yo en clases puedo mirar hacia atrás, yo no puedo mirar hacia adelante. Ahora, si ustedes conocen que en el paradigma orientado a objetos, yo puedo mirar hacia adelante en la herencia, pues me cuentan porque eso ya sería un nuevo paradigma de programación y sería un paradigma de programación raro, ¿sí? Que yo estoy parado y yo puedo ver a mis hijos y puedo ver a mis padres, ¿sí? O sea, como si uno pudiera ver el futuro, interesante, ¿sí? ¿Vale? O sea, como si una clase supiera qué hijos ya va a tener, básicamente. Eso es predicción de clases, ¿sí? De hecho, eso sería ya creo que el principio de la programación autónoma. Y ya no seríamos más necesarios, ¿sí? Seríamos vilmente desechados, como en la revolución industrial, que muchas personas que tenían trabajos manuales fueron pues descartadas, ¿sí? No, muchachos, no sé, hablando un poco, como para hacer un pequeño paréntesis mental, no se confíen tanto porque quizás en 30 años los programadores seamos reemplazados por máquinas que programan. En serio, no es tan distante. Machine Learning, de hecho, podría apuntar a eso. Las impresoras 3D, pues, ¿a quién va a reemplazar? ¿Cómo? A mano de obra. ¿Cuál? ¿Qué es IoT? Ah, no, es que el Internet de las cosas, yo creo que va a destruir el tema de los supermercados. Porque es que en Internet de las cosas, es que
Si yo les enseñara www, yo les mostraría bastante eso, porque es lo que viene. Porque es que básicamente tu nevera te pide tu comida. La cama toma tus signos vitales y te puede recomendar ir al médico. ¿Sí? Un robot puede, y pues bueno, el Internet de las cosas es que todo está conectado. ¿Sí? La privacidad ya se vuelve cosa absoluta del pasado. Quizá lo único que quedaría privado son nuestros pensamientos. Y eso. Y eso, muchachos, que realmente Facebook, lo que es Facebook y Google, si ustedes tienen redes sociales, tienen full sus perfiles. ¿Sí? O sea, lo pueden buscar a usted y puede aparecer gustos, preferencias, posible ropa que le guste, todo. A partir de la interacción que has tenido con la red social. O sea, ustedes piensan que la privacidad existe, quizás estén equivocados. ¿Sí? Eso hay, muchachos, hay modelos de cómo la gente, o sea, de cómo usted se comporta en la red social, de que le da like, de cómo entra, de que escribe, hasta los amigos que usted tiene le sirven para hacer su propio perfil psicológico. ¿Sí? Pero lo que me gusta de eso es que me ponen recomendaciones de cosas que me interesan. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No, a mí lo de es que yo soy tacaño, entonces pues... Yo tengo mucho control, dígame. Sí. Ah, sí, ¿y qué es lo que él compró la camisa? Él compró la camisa, nos contó. Sí. Inclusive aparecían cosas de gusto de él, computación, o sea, verlas, todo. Y a partir de la interacción que él, sí, él nos contó, eso pasó la semana pasada, nos contó a nosotros. Sí. No, pues a mí también me apareció el mismo, pero me apareció de la fecha y todo. Pero yo dije, necesito esa camisa. Número 1, sí me gusta. Número 2, sí me gusta. Número 3, no quiero gastar plata en eso. Y ahí ya se termina mi capital. A mí me han aparecido promociones de computadores buenas, pero yo no lo necesito, está funcionando. ¿Sí? Inclusive aparece del juego. Entonces yo ya, por ejemplo, con el juego que uso, yo ya a Windows le quité prácticamente todo lo visual. O sea, por poquito ya acá como Windows 98. Porque es que el juego yo le pongo a Windows todos los efectos y ya no corre. Pero le he quitado todo y el juego sigue corriendo. Pero yo sé que en actualizaciones me van a obligar a cambiar el PC. Eso es tarde o temprano va a pasar. ¿No le ha pasado a los que les gustan los juegos? Yo juego uno pues... Y wow. Sí, ahí lo tengo en remojo para... Ese es mi autopremio de tesis. Ya terminé la tesis, entonces me lo merezco. ¿Sí? Me lo gané, trasnoché. Entonces, sí, pero efectivamente a eso apunta, ¿sí? No, porque Felipe, muchacho, yo sé que lo pueden ganar, pero quiero que salgan sabiendo. Bueno, muchachos, ¿es claro lo que hacen con esta vista de objeto? ¿Es clear? Bueno, muchachos, de la vista del objeto se puede generar un ambiente que consiste de un elemento de cada parte. Cada elemento liga los campos de una parte usando el vector ya construido y para esto se utiliza build.find. ¿Qué pasa? A partir de la vista, ¿cierto? Yo tengo que ligar, ¿cierto? Usted crea una vista con una copia. Yo tengo que ligar cada valor ¿con quién? Dentro del ambiente tengo que buscar el objeto que declaré. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que están explicando acá? ¿Sí? Este es el objeto. Es que aquí está raro, pero supongan que este es el objeto en el ambiente. ¿Sí me siguen? Este pedazo de aquí, ¿qué es? Es la vista. Entonces, yo tengo que ligar quién con quién. Tengo que ligar quién con quién, muchachos. Tengo que ligar quién con quién. La vista con el objeto dentro del ambiente. ¿Para qué? Si yo hago cambios en la vista, se vean reflejados en el objeto. ¿Cómo? Sí, correcto. Entonces, muchachos, ¿qué hace esto build.find? Entonces, build.find va a tomar las partes de la vista y va a crear ¿qué?
miren lo que hace. ¿Qué crea? ¿Qué está haciendo aquí? Crea un ambiente extendido que contiene ¿qué? Cada una de las partes. O sea, va a coger un ambiente extendido, ¿cierto? Bueno, este STNMRefs básicamente crea un ambiente extendido, ¿listo? Miren acá lo que, miren acá, ¿pillan lo que hace? Sí, eso es un, realmente yo lo he criticado mucho pero pues así está en el libro. Yo lo he criticado mucho porque pues, ¿para qué colocar otra función más para confundir al pobre estudiante? Pero bueno, básicamente es eso, ¿sí? Usted va a crear un ambiente extendido que contiene, que miren lo que contiene, ¿qué? Los files, ¿cierto? Los par files es los valores, o sea, estos son los IDs, estos son los values, y extiende de un ambiente que contiene las clases que están atrás. Es decir, yo voy a tener el ambiente extendido que contiene AC3. Dentro de él hay un ambiente extendido que contiene AC2. Dentro de él un ambiente extendido que contiene AC1. ¿Sí? O sea que se crea un ambiente por cada uno de las clases. ¿Sí? ¿Vale? Cuando efectivamente, no, pues cuando las partes son nulas, buena pregunta, es que ya hemos llegado a Object. Sencillamente es un ambiente vacío. O sea, Object en sí mismo es un ambiente vacío. ¿Sí? Aquí está, que es la condición de parado. ¿Vale? It is clear, muchachos. It is clear. Yes. Yes, very good. Go to Germany. Bueno, en fin. Entonces, vamos a ver. Yo les dije que mi inglés no era pronunciando, yo soy malo. ¿Sí? Lo único que sí me he vuelto un poco más hábil es leyendo. Entonces, muchachos, apply method. Ya casi vamos a acabar esta parte, ya seguiría la última de la clase. Pero ahora aguanto. Entonces, muchachos, apply method, ¿qué hace? Apply method, ¿qué recibe? Muchachos, apply method. No se me distraigan, ya casi hay comida. Esto es el nombre del método que quiero ejecutar. Esto es la clase que actualmente que estoy parado. Hostname, donde estoy parado. El self, ¿quién es? La instancia del objeto. ¿Y los argumentos quiénes son? Pues lo que le enviaste al método. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los IDs, ¿cierto? Se extraen ¿de dónde? De la declaración del el cuerpo, ¿dónde se extrae? De la declaración del método. Estos son extractores, no les paren bolas, simplemente son extractores. ¿Listo? Y luego, ¿qué extraemos? El nombre de la clase, padre. Y ahora sí, creamos un ambiente extendido que contiene super, ¿qué sería? Tenemos el self y los IDs, entonces tenemos el supername, el self es el objeto, y finalmente construimos el ambiente de... Muchachos, este es el ambiente con los IDs a partir de la vista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando ustedes ejecutan un método, ¿ustedes qué van a tomar? Van a tomar el nombre de la clase, ¿cierto? Donde están parados, donde encontraron el método. Recuerden que el método se busca, se encontró por ahí. Entonces, ¿qué vamos a extraer? La declaración del método, vamos a extraer la clase donde está ese método, el self, ¿de dónde viene? Eso viene desde la declaración, o sea, eso se hace en ejecución. Y finalmente tenemos los argumentos que se envían ¿a dónde? Al método. ¿Qué hacemos luego? Como no podemos tener todos los files, ¿cierto? Solamente los files de la clase que tenemos declarada, ¿qué hacemos? Buscamos en la instancia del objeto las partes que corresponden a la clase y a sus ¿qué? A sus padres, a sus antecesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que son ¿qué? Si yo pregunto por X y pregunto por Y, ¿dónde deberían de estar? En la clase donde estoy parado y en las anteriores, eso para garantizar consistencia. Y eso es lo que hacen aquí con build.fim, ¿sí?
Entonces yo voy a tener los files de la vista. ¿Qué es la vista? Pues las clases que yo puedo ver desde cierto punto hacia atrás. ¿Sí? Bueno, hacia la cadena de herencia, como lo quieran ver. ¿Listo? Ustedes saben que en objetos uno no puede mirar adelante, sino que uno mira hacia atrás. ¿Sí? Entonces, muchachos, pregunta hasta aquí de objetos simples. Entonces, de objetos simples, ¿qué podemos decir? A ver qué se acuerdan. De objetos simples, ¿qué podemos decir? Número 1. Están centrados. Estas tienen toda la información. ¿Qué es la información? ¿Quién vamos? Segundo, ¿qué más podemos decir? De clases. ¿Estamos ahí? ¿Qué más podemos decir? 3. Correcto. Los objetos son una lista de partes, donde cada parte representa una clase y los valores que tienen los campos. Cuarto. Para crear un objeto, ¿qué hacemos? Se construyen las partes a partir de la búsqueda en dónde? En la variable global, ¿cierto? Bien, muchachos. Quinto. Ya voy. Ya te escucho porque esto me hizo más largo. ¿Qué me iba a decir? Sí, ¿qué es lo que está haciendo acá? Cuando se crea un objeto, se construyen la lista de partes a partir de la clase que usted está, el objeto hacia object, o sea, va toda la cadena de herencia. Y se crea un vector de tamaño files en cada clase. O sea, el objeto que tiene. Cada parte tiene el nombre de la clase y un vector que representa el estado del objeto. ¿Sí? Bien, muchachos. Luego, ¿qué hacemos? Para ejecutar un método, ¿qué hacemos? Buscamos el método en dónde. No, en la variable global. ¿Sí? Eso se hace lookup plus. Look método, bueno, no me acuerdo. Y para garantizar consistencia, ¿qué se hace? Se crea una vista del objeto para ver solamente los campos desde una clase dada, o sea, la clase donde está quién, o donde se encuentra el método. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Veo a alguien con dolor de cabeza. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien, igual ya casi acabamos FLP. 7. Se genera un ambiente para ejecutar el método. ¿Que se hace? Para ejecutar el método se realiza un ambiente extendido que contiene ¿a quiénes? Al super, ¿a quién más? Al self, ¿a quién más? ¿Cuál? No, el self es el objeto que está instanciado. ¿Que contiene también a quién? Al hostname y a build files. Que fue creado en el paso. ¿Por qué? Porque yo solo puedo ver los campos desde donde estoy parado. Si el método está en C2 y el objeto es de C3, yo de ese método C2 solo puedo ver de C3, de C2 hacia atrás. Y así ya. Eso es básicamente lo que podemos resumir esta parte a grandes rasgos. ¿Cuál? Ah, los argumentos. Gracias. Los args. Claro, porque se necesitan. ¿Sí? Sí, porque sin ARS no hay nada. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? Ah, y lo del despacho dinámico, sí, señor.
8. ¿Qué es despacho dinámico? Básicamente consiste en que un método puede ser llamado desde distintas clases que se definen en ejecución. El perfecto es el self. Porque yo sé en self algo, el self se define en ejecución y eso se le conoce como despacho dinámico de métodos. Sí, el estático es el por defecto, sí, correcto. Sí, pero ustedes utilizan los dos en programación orientada a objetos, no muy normal. ¿Sí? De hecho, Python, la implementación de objetos en Python utiliza mucho el self. Y el self es la instanciación, entonces uno puede jugar muchísimo con eso. ¿Sí? Pregunta, muchachos. ¿Algo más que haya faltado? ¿Algo que más que haya faltado, muchachos? ¿Nada? Muchachos, por allá atrás, los de código, bueno, los muchachos de atrás. ¿Nada? ¿Por ahí usted tampoco? Por allá atrás, Kevin, ¿preguntas? Por allá, preguntas, muchachos. Nada. Por acá, ustedes 5. Por acá, Cali, ¿tienen preguntas? Por acá tienen preguntas. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que el build FNM son ambientes extendidos. O sea, este build, bueno, falta clarificarlo. Este build files M, este build files M, son un conjunto de ambientes extendidos hasta llegar a NTM. Ya va. Entonces, bueno, y toca corregir. O sea, ese es el conjunto de ambientes extendidos. O sea, cada ambiente extendido contiene los files. Y él va hasta que llega al caso de object, que es un ambiente vacío. Ya. De ahí se hace la jerarquía. Bien, muchachos. ¿Preguntas antes de seguir a descanso? ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo está full claro? Porque en el parcial yo podría preguntar esos conceptos también. ¿Sí? Que tenga claro cómo funciona una implementación basada en una implementación simple. Recuerden que la implementación simple está centrada en clases. Así es como funciona C++ por debajo. ¿Sí? La simple es que la de objetos planos, que es bastante sencilla, que es la de Java. ¿Sí? No, es la de Java ahora. ¿Ah? Sí, es la que sigue. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Nada? Bueno, entonces, pues muchachos, son las 6:50.